con el cambio de volumen, que eso representa un cambio de volumen. ¿Ok? Por lo menos veamos un caso. Si yo tengo este volumen y todas las velocidades, mi campo de velocidades, ¿sí? Que en principio es un campo que puede depender de la posición y del tiempo. Es una constante, vale, yo qué sé, 3 en X versor. Está claro que no va a haber cambio de volumen, ¿no? Porque lo único que representa esto es que ese volumen, si es un volumen material, se va a desplazar. No sé, ahora se me ocurre, a ver si con esto se va a desplazar así. ¿No? Sí. No cambia volumen. Eso está claro, ¿no? Sí. Bien, la divergencia de B es 0. Es una constante, la divergencia de un vector constante es 0. ¿Está bien? Por ejemplo, si fuese una cosa que se está expandiendo, o sea, un campo de velocidad radial, ¿no? Ahí sí hay cambio de volumen. Y el cambio de volumen, vamos a poner un caso, B de R en T va a ser igual a en R versor 3. ¿Está bien? ¿Ok? Ese hay cambio de volumen ahí, sí, ¿no? En un diferencial de T, ¿cuánto cambia volumen? El cambio de volumen en un diferencial de B, si lo tengo que calcular así para un radio R determinado, ¿cuánto sería? Así, a ojo, a ojímetro. En el espacio, 4pi R cuadrado, 3 diferencial T. ¿No? ¿O me equivoco? Esto sería la superficie de la esfera y esto sería el espesor. ¿No? Ahí estamos ¿Qué quiere bien. decir ese R3? ¿Eh? Ese R3, ¿qué quiere decir? R versor 3. Que la velocidad, antes la velocidad era constante, pero en X versor. ¿Sí? Ahora la velocidad es radial, ¿sí? Y si querés constante, no es una velocidad muy real porque no cumple nada de lo que tiene que cumplir de un fluido, pero ponele, para hacerlo sencillo, suponete que justo en el R que estoy fijándome vale 3 por R versor. Justo ahí vale eso. Entonces, para ese R particular, ¿sí? El delta de B en un diferencial de T va a ser, ¿no? La superficie por el espesor que se movió. Estamos pensando en una partícula que está yendo para afuera. Entonces uno lo que tendría que ver es que si yo hago la cuenta de divergencia de B por diferencial de T, me tendría que dar esto, lo mismo que esto. Por lo menos para ver más o menos de qué es lo que estamos hablando. Bien. ¿Y da eso? Bueno, está medio complicado porque, a ver, la velocidad es igual a 3 reversor. Esto es igual a 3R cuadrado. Miren este truquito, ¿eh? Ahora me van a ver en acción. Sobre R cuadrado, R reversor. ¿Estamos de acuerdo? Esto es igual. Ah, no, qué boludo. 3 sobre RR. Esto es igual a. ¿Está? Gonzalo, Alan, Sí. Elías. ¿Dije algo malo o no, Sí, sí. no? No, no. Ah, es la cara entonces. Es la cara de ustedes. ¿Este te la decía o no? No lo creía.
Bueno, y si yo hago la divergencia, esto a la vez, uy, es un lío. Bueno, no importa. Si yo hago la divergencia, es más fácil la divergencia. Hagamos, ya que estemos, practiquemos. Ya que estemos, practiquemos. Tomémoslo así y hagamos la divergencia de B en esféricas. ¿Ok? B es igual a 3 de reversor. Divergencia de B en esféricas. ¿Cuánto vale? Bueno, escribo la divergencia, el gradiente de esféricas. El gradiente en esféricas es R reversor. Hicieron Electro 1 hace poco, así que lo tienen claro. Más teta versor. Creo que era así. Me lo tienen que. Es RCNTT. Más. ¿Está bien eso? Sí, Por parece que sí. 13 reversor. Por. Eso es igual a. A ver, ¿cómo hago acá? Hago esto. Tomo esto y se lo aplico a esto. ¿Sí? ¿El R reversor depende de R? ¿No? ¿No? Entonces, ¿cuánto da? Bien. 0. Hago esto y aplico a esto. ¿El R reversor, el R reversor depende de teta? No. ¿Qué sé yo? Y no si es constante. Entonces el reversor depende de R, ¿no? El R reversor sí depende, ¿no? El R reversor depende del tita. Claro, si yo derivo R reversor con respecto a teta, ¿cuánto me da? Sobre el varo. El 3 es una constante, sale afuera. ¿Cuánto da esto? Mica, Elías. Y eso no daba un versor, Sí, muy bien, Gonzalo. pero no me acuerdo cuál. Capaz No que lo es el tuve. otro. ¿No daba el Venimos Tita? de mecánica, che, venimos de Sí, mecánica. eso lo hicieron en mecánica. Pero no me Lo- acuerdo cómo estaba. El Sí, fita no sabe. me parece que el, no da el phi. A ver, suponete que este es el. Esto es teta. ¿Está bien? Y esto es tu R reversor, porque está en la dirección de R. ¿Sí? Si yo aumento, le hago una variación en teta. ¿Sí? ¿En qué dirección está la variación de reversor? Teta versor, ¿no? Acá. Bueno, pero me preocupa. No digo que me sorprende porque me tuvieron a mí como profe antes. Entonces será algo R, seno de Tita, diferencia Tita, ¿no? Algo así. El Tita versor. Si hacemos la cuenta te va a dar teta versor, pero digo, esto había que tenerlo. Así que esto va mecánica. Cuando digo mecánica va a final, todas estas cosas, ¿eh? Bueno, esto da teta versor. Ahora lo vemos si quieren. ¿Ok? O sea que teta versor por teta versor es 1. ¿Está bien? Sí. Hicimos la multiplicación de esto por esto. Y ahora la multiplicación. ¿Qué hice? Ahí está. Ahora falta esto. O sea, eso me da eso. Y acá tendría que hacer phi versor sobre R seno de teta. La derivada con respecto a phi de vuelta al 3 sale de constante, R versor. ¿Esto cuánto da?
Bueno, lo hacemos. El R versor, ¿a qué es igual? Eso sí se acuerdan, en esféricas. De Ross, coseno de teta, seno de phi. Después seno de phi, seno de teta. Después coseno de eso. Bien. Entonces, si yo derivo esto, R versor, con respecto a teta, esto me va a dar De menos ahí. Claro. Menos seno de phi coseno de phi. Te falta un menos, Dani. En el segundo término. coseno de teta. Esto Ah, estoy tenés el derivando coseno de de teta. teta. Sí, sí, sí. ¿Está bien? Esta es la definición de teta versor. Y la derivada de R versor de phi Ahora me es... acuerdo, que vos hiciste explicación, ¿cuál era? Y la derivada de esto, bueno, ahí me sale coseno de teta de factor común y... No, perdón. Seno de teta factor común y acá me queda menos seno de phi, coseno de phi, 0. Esto es seno de teta por phi versor. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esto era phi versor y esto venía de cilíndrico. Bien, entonces fíjense que acá me quedaría 3, o sea, esto me quedaría seno de teta por phi versor, el seno de teta se va con el seno de teta, el phi versor con phi versor te da 1, te queda 6 sobre R, ¿no? Porque 3 más 3 es 6. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, divergencia de B, hay algo que ya es 6 sobre R. ¿Y acá cuánto tenía que dar? Está bien, perdón. Delta de B, o sea, divergencia de B. 6. Está bien, este es el delta de B. Me falta el diferencial de T. Está bien. Entonces, fíjense. Vamos a ver si esto es así. El volumen prima sería el volumen más 1 más lo que habíamos dicho, la divergencia de B, diferencial de T. ¿El volumen cuánto da? Acá me faltó el delta B. Acá me faltó un B, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Era el B inicial este que me faltó ahí. Entonces, ¿el volumen cuánto es? Es 4 tercios pi r al cubo. Y acá me quedaría 1 más 6 sobre r diferencial t. Entonces, si yo distribuyo, me queda esto por esto. Sería mi delta B, ¿no? ¿Sí? El 3 cancela al 6, queda sobre un 2. Un R cancela, me queda 4 pi r al cuadrado. ¿Sí? Y acá me queda... ¿Qué, un 8, Dani? Sí, y antes me quedaba ¿Qué me quedaba antes? Un 3. A ver. Ah, acá me queda 2. Sí, en vez de quedarme un 3 me queda un 2. Hay un error.
3 más 3, 6. Tres. Bueno, no sé. Ahí tengo que ver dónde está el error, che. ¿Entienden, no? El problema, acá me queda esto. Y acá, cuando lo hice así nomás, me quedó esto. ¿Mm? 4/3 pi r en cubo era el volumen de una esfera. La divergencia de B es esto. La derivada de R, phi 6 sobre R. Bueno, entienden lo que intenté hacer por lo menos, ¿no? Lo hice así nomás, el delta B usando la cuestión de la divergencia, calculé la divergencia, me dio eso. La divergencia la calculé creo que bien porque el operador gradiente en esféricas era así. 6 sobre R, 1 más. Distribuí bien. 4/3. ¿Ese es ahí donde te sale, Dani? ¿El 6 este? De la ¿Es este? divergencia. Bueno, No hay un 3 ahí, 3 más. ¿a dónde? ¿Es 3 por 3 o 3 más 3 era? 3 más 3, ¿no? Porque es... Esto me da 0. Esto me da 3 sobre R. Esto me da 3 sobre R. Ah, no, qué boludo. Perdón. Este 3 no sale 2 veces. Sale así. ¿No? O sea, saqué el 3 2 veces. El 3 que sale una sola vez de factor común. Claro. ¿Está bien? Lo conté 2 veces. Entonces acá va. Igual no me da, porque acá iría un 3 nada más. Te falta un 3 allá. Y acá me queda un 3, me falta el 4/3. Bueno, lo veo. Listo. Después le digo cuál es el error o si lo encuentran ustedes mejor. Otra forma de hacerlo, que también vi algunas caras ahí, es considerando el jacobiano. ¿Sí? El jacobiano tiene una letra, se podría representar así. El determinante de jacobiano, el jacobiano no sé si es... El jacobiano era el determinante de la matriz transformación. Esto era, ¿no? Cuando uno cambiaba de sistema de coordenadas, el diferencial de volumen cambiaba por el determinante jacobiano. ¿Se acuerdan de eso? O una forma de hacerlo también podría ser eso. En este caso, la transformación está dada de coordenadas por el campo de velocidades. O sea, iríamos de un sistema que es x de t y de t a otro sistema que es x de t más diferencial de t, y esto es básicamente x de t y de t más la velocidad de x, ¿no? Calculadas en ese punto, ¿sí? Y al instante de tiempo t, por diferencial de t, más velocidad y diferencial de t. O sea, en un diferencial de t, nosotros lo que tenemos es una transformación lineal, ¿sí? De cambio de sistema de coordenadas. ¿Ok?
Entonces, esto sería mi x', o sea, mi x', y prima sería el original más una velocidad que es un número determinado, porque está determinado por el punto del espacio en ese instante del tiempo. Ese sería mi sistema de coordenadas viejo y nuevo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Mm? Y el Bx y el By son las componentes X e Y de ese campo de velocidades, que es el que va corriendo, digamos, mi volumen, porque mi volumen está superpuesto con el fluido. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular el jacobiano S va a ser el determinante, o sea, primero me construyo la matriz. La matriz va a ser esta. La derivada de x' con respecto a x, la derivada de arriba de la fila, ¿no? X' con respecto a y, la derivada de y' con respecto a x y la derivada de y' con respecto a y. ¿Está? Esto va a ser igual a... Y ahí hago la derivada. ¿Mm? O sea, y fíjense que hay una matriz de identidad. ¿Está bien? Y acá va a quedar. Y acá va a quedar. Bueno, de vuelta lo mismo, ¿no? Cuando derivan con respecto a x, ahí está metido, ¿sí? La dependencia en x en la velocidad. ¿Mm? Entonces me va a quedar la derivada de x, la derivada de x, acá aún más. La derivada bx, by, diferencial de t. ¿Estamos? ¿Sí? O sea, yo tendría que, o sea, en principio parecería algo muy complicado, que es calcularle el determinante a todo esto. Ese cálculo determinante a todo eso me daría el cambio en la diferencia de volumen. Yo tendría que mostrar que esto, ¿sí?, va a ser igual a 1 más la divergencia de B por diferencial de T. ¿No? Es lo que yo quiero mostrar. El jacobiano, ¿no? El cambio en el volumen tendría que ser eso. Bien, parece complicado, pero no es tanto complicado. ¿Por qué? Por lo siguiente. Fíjense, ¿se acuerdan de la cuestión de... O sea, es 2 por 2 esto, se podría hacer tranquilamente. No hay ningún problema con eso. Lo hacen y le vas a dar. Pero si fuese n por n, al querer nosotros solamente un término lineal en diferencial de t, uno lo que puede usar es la linealidad del determinante. ¿Se acuerdan cómo era la linealidad del determinante? Eso, si fuese 3 por 3, por ejemplo, o más. Hay una propiedad que me dice que si yo tengo un determinante dado por un vector 1, ponele A1 más B1, A2 y A3, esto va a ser igual al determinante de A1, A2, A3, estos serían vectores columna, más el determinante de B1, A2 y A3. ¿Está bien? Y con eso yo lo que puedo hacer
es quedarme solamente con... fíjense que nos quedaría algo así. Tendría que calcular el determinante de el vector 1, 0, 0, esto sí es en 3 dimensiones, que sería más jugoso ahí para 3 dimensiones, 1, 0, 0, este sería el vector columna, este más el... fíjense, la derivada con respecto a x, a la coordenada 1 del vector velocidad, ¿sí? Podría hacerlo con las filas, quedaría mejor, pero no importa. A ver si me comprendo. Ese sería mi primer vector columna. Mi segundo vector columna sería lo mismo por la derivada ahí. ¿Está bien? Y mi tercer vector columna sería lo mismo con la derivada z. ¿Está bien? Y lo peor de todo es que acá, cuando hacen eso, en realidad este diferencial de t no va multiplicando acá, va multiplicando acá. Diferencial de t, diferencial de t, diferencial de t, diferencial de t. Entonces, una forma de quedarse piola con los términos lineales es usando esa propiedad que yo dije de los determinantes, en donde no mezcle más de una columna, ¿sí?, que tenga velocidades, porque cada columna que tiene velocidades va con un diferencial de t. O sea, esto va multiplicado por un diferencial de t, multiplicado por un diferencial de t y multiplicado por un diferencial de t. Entonces va a quedar, por ejemplo, este por este por este, quedaría 1, 0, 0, 0, 1, 0, y la derivada z, bx, la derivada z, bi, la derivada z, bx, por un diferencial de t, más, ¿se entiende? Y después quedaría el determinante de 0, perdón, 1, 0, 0, lo mismo con la derivada y, ¿sí? B, los b acá, y acá sería 0, 0, 1, por diferencial de t, más. Y los determinantes de estos que quedan acá son muy sencillos, ¿sí? Porque fíjense, ¿qué te queda acá? Esto es z, ¿no? Acá te quedaría el determinante, bueno, lo hago el otro. El determinante, está haciéndolo en 3 dimensiones al final. Sería la derivada x, bx, la derivada y... ¿De qué propiedad es esa, Dani? No lo hice nunca. ¿Cómo que ¿Eh? distribuiste el determinante de suma? Claro, porque se llaman, los determinantes se llaman estructuras multilineales. Y la propiedad que tiene, que es súper importante y útil, como la que estoy mostrando, fíjense que ahora yo puedo hacer la cuenta esta gracias a esa propiedad, es que si vos tenés que dos columnas, una misma columna la podés expresar como la suma de dos columnas, vos podés calcular podés separarlos en la determinante como mostré en esta fórmula. A ver dónde está la fórmula. No sabía ese truquito. Acá. ¿Sí? Esto es una columna, esto es otra columna y esto es otra columna. Entonces vos lo separás, ¿sí? Un determinante con la primera columna en la parte de la izquierda y la otra, la primera columna en la parte de la derecha. ¿Está bien? Entonces, fíjense, haciendo eso, obviamente después tenemos otras combinaciones, pero las otras combinaciones van con diferencial t al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se mezclan las velocidades ahí. Para multiplicarse las velocidades te eleva el orden de diferencial de t. Y fíjate que el determinante de esto es, ¿sí? Te queda solamente esta cantidad como determinante, ¿no? Porque puedes elegir hacer el cálculo por esta matriz,
Te queda 1, 1 por esto menos esto por esto, te queda eso. Cuando haces el cálculo de acá, te queda, si elegís esto, Claro, lo hace por cofactor con la primera fila, te queda por la esto, primera columna. claro. Y después si te queda, haces esto, te queda este. Solamente. ¿Y qué te queda? Diferencial de t. Falta el 1, ¿no? Hay una combinación que es el 1. El de la identidad. Hay un determinante acá que me comí, que es el 1. ¿Sí? Que es el determinante de la matriz de identidad. Es la primera combinación de todas. Claro, Entonces, sería como un distributivo de determinante. Eso, no entendí. Hacer un exacto. distributivo de determinante y después vas variando por escala, Sí. vas combinando. Entonces te queda 1 más diferencial de t. Y acá te queda la derivada de x bx, la derivada de y by, la derivada de z bz. A la divergencia de B. Claro, esa es la divergencia de B. ¿Está bien? Se lo quería mostrar más o menos rápido por dónde venía. Uno, si quiere hacer la cuenta mejor, bueno, quizás hay más detalles, pero la Bueno, pero idea es, ahí, o sea, ahora lo construimos. Antes lo que había pasado es que vos lo propusiste y vamos a la igualdad. sí, pero ni siquiera lo probé. Lo mostré un poquitito ahí, o Claro. sea, me pusieron, sí, obviamente lo hice muy rápido como para tener tiempo para hacer lo otro, pero después digo, ¿qué sentido tiene mostrarlo rápido, digamos, si después te quedas sin el pan y sin la torta? ¿Ok? Acá, esta sería la demostración formal de que el jacobiano a primer orden diferencial de t es eso que yo mostré. ¿Sí? Claro. Y tiene que ser a primer orden porque el diferencial de t es tan chico como nosotros querramos. Después hay otra demostración, que es la que usan los libros, que tiene que ver más con el hecho de jugar con el campo de velocidades acá, ¿sí? Y calcular el crecimiento de volumen haciendo el producto escalar entre la diferencial superficie y la velocidad por diferencial t. ¿Está bien? Y ahí ves un crecimiento de volumen. Bien, entonces ahora es más creíble, ¿no? Sí. Ahora es más creíble que el cambio de volumen material. Esto es un volumen material, ¿eh? Un volumen que siga el fluido. No es otro tipo de volumen. El cambio de volumen material es 1 más divergencia de B, diferencial de T. Este es el... ¿Está bien? Otra cosa que aprendimos es que el cambio de la propiedad material está dada por esta derivada que se llama derivada material, que es la derivada parcial más un término que se llama término convectivo. Que es cuando seguimos al material. ¿Sí? Son cosas que uno ya a esta altura tendría que saber. Bueno, usamos estas dos cosas para mostrar de manera diferente la conservación local de la carga. Eso lo hicimos al principio. Después lo que hicimos es mostrar la conservación de la energía. Esto es densidad de energía cinética, densidad de energía electromagnética, y esto es vector de Poynting o flujo de energía electromagnética. Es una corriente, ¿no? Es lo que sale por las paredes. Antes, a ver si... No confundan con esto, digamos, antes... Bien, más o menos expliqué cómo es el tema de que hay que considerar la energía electromagnética y la energía que sale por la pared para conservar la energía total. Si uno tuviese más fuerzas, ¿sí? Esta energía cinética se tendría que cambiar por otra cosa. Porque si la fuerza de Lorentz no es la fuerza total, acá te quedaría fuerza total es igual a la fuerza de Lorentz más otras. ¿Está bien? Entonces, el cambio de la energía cinética
¿sí? Cuando uno hace el trabajo, se debe no solamente a la fuerza de Lorentz, sino a las otras. ¿Está bien? Entonces, cuando uno usaba los teoremas de conservación de física 1, ¿sí? En vez de la energía cinética, uno tendría que poner la energía cinética más la energía mecánica de las otras fuerzas si son conservativas. ¿Sí? Y si no fuese conservativas, hay que tener cuidado. Por ejemplo, si tenés una fuerza disipativa, ¿sí? Ahí tenés el efecto Joule, por ejemplo, considerar. Eso, por ejemplo, está considerado en algunos ejercicios, así que háganlo y si se pierden, lo vemos el jueves. Ahora vemos momento. ¿Mm? Para considerar el momento hacemos lo mismo, el mismo truquito. El truco es, fíjense, bueno, esto es el momento total del sistema. Eso básicamente es la suma sobre todas las fuerzas que se realizan en el sistema. ¿Está bien? Yo tengo un sistema, esto tendría que ser la sumatoria sobre todas las cargas de la fuerza. ¿Sí? ¿Y la fuerza qué es? Es Q sub I por el campo eléctrico, ¿sí? En ese lugar, por el campo magnético en ese lugar. ¿Estamos? Esa es la derivada. Ahora lo que estoy haciendo es encerrando todo mi sistema en un gran volumen que tenga a todas las partículas que existen, que las estoy etiquetando con la palabra, con la letra I. Bien, hago lo mismo, ¿no? Ese Q sub I para mí ahora va a ser ρ por diferencial de B. Ese B sub I va a ser B, ubicado en ese R, en donde estoy poniendo el diferencial de B. ¿Sí? Entonces, esto se va a convertir automáticamente en una integral que va a ser ρ diferencial de B, o mejor pongámoslo así, ρ E más J por B. Y adivinen qué voy a hacer ahora. ¿Por qué voy a reemplazar ρ y por qué voy a reemplazar J? El mismo truquito. El truquito va a ser... Che, Dani, antes que siga, ¿por qué cambiaste el B sub I por el B? El B, la sumatoria, por un B general. Y Porque porque, estaba hablando de volumen. claro, cuando nosotros hacemos el I, acuérdate que el I es cada una de las cargas. Sí. Cuando vos pasas de una sumatoria de Riemann a una integral, ¿m? Bueno, Lo que haces es ubicarte en un lugar y ahí tomar un conjunto referencia. considerable de carga de manera que quede un promedio, digamos. Ese B es el promedio de esas, ¿entendés? Sí, sí, sí. El promedio de esas velocidades en ese lugar. ¿Sí? Sería... sí, serían las velocidades. De todas formas, no hay que complicarse tanto porque yo después lo que voy a hacer es esas velocidades y esas cargas las voy a reemplazar por lo que son, ¿no? Epsilon 0 por divergencia de, y esto es rotor de B sobre mu 0 menos epsilon 0 la derivada de con respecto al tiempo. Bueno, se imaginarán que ahora de vuelta viene un montón de cuentas usando productos vectoriales, divergencias, gradientes. Esas cuentas las puedo hacer, pero antes de que se desmayen, yo prefiero mostrar el resultado y si queda algún poquitito de tiempo, vemos, trabajamos un poco sobre la cuenta. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, la cuestión acá es que de vuelta uno llega a un resultado en términos locales, esto que estoy mostrando es en términos no locales, en términos locales uno llega a una ecuación de conservación, así como hay una densidad de momento lineal mecánico. La densidad del momento lineal mecánico es para aquellas partículas, ¿sí? Con carga, con masa, ¿sí? ¿Cuál va a ser? Así como la densidad de energía cinética era ρ, másico, por velocidad, ¿sí? No, en realidad velocidad cuadrado sobre 2. Ahora, la densidad
de momento mecánico va a ser la usual de siempre, nada más, pero expresado por centímetro cúbico, ¿sí? O por elemento de volumen. Va a ser el ρ másico por la velocidad como vector, ¿sí? Esta sería mi densidad de momento lineal, mecánico. Es el de siempre, es masa por velocidad, pero expresado por centímetro cúbico. ¿Está bien? Es la masa en ese centímetro cúbico por la velocidad en ese centímetro cúbico, pero por unidad de volumen, sobre centímetro cúbico. Estamos hablando como si centímetro cúbico fuese algo muy chiquitito, ¿eh? Si no es muy chiquitito, hay sin mucha variación en ese centímetro cúbico, que es lo único que hace, trabaja en un milímetro cúbico. Si sigue siendo muy grande, trabaja, ¿no?, en un micrómetro cúbico. Y si sigue siendo hay mucha variación, va más chiquitito. Lo importante es que uno llega a un momento en donde todo se comporta de forma continua. Y evita ir más abajo, en donde las cosas empiezan a granularse un poquitito. ¿Está bien? Bueno, Dani, ¿y esa forma continua? ¿Es del sí. flujo, sería? ¿Un flujo continuo o qué? Si puede haber saltos. No, sí, o sea, si vos te vas a escala atómica, obviamente vas a tener un montón, ¿sí? Claro. Pero macroscópicamente, ¿por qué no Nosotros lo funcionaría? consideramos como si fuese un continuo. No nos metemos en eso. ¿Está? No te escuché. Nosotros lo consideramos como Se si fuese corta. todo continuo, como que podés ir, ¿sí?, tan abajo como quieras. ¿Y para qué tenemos que realizar ese cambio de escala que estabas diciendo recién? Y Si es continuo. porque obviamente, escúchame, si vos tenés, a ver si lo puedo explicar así. Si vos tenés en una línea, imagínate en una dimensión. Vos tenés algo que es así. Una función que es así. ¿Ok? Y vos lo que agarrás es usar como escala esta cantidad, está acá. Eso no te sirve. Porque vos lo que estás haciendo con el procedimiento que uno usa en física es ¿sí? Ponete a una escala de 1 centímetro. Entonces, vos en vez de ver esto, vos lo que haces, tu formulación hace, promedia lo que tenés y te lo grafica. El promedio de esto va a ser así. El promedio de aquello va a ser así. Por acá va a estar. ¿Está bien? El promedio de esto va a estar por acá. ¿Sí? En vez de ver el gráfico ese que tenés, ¿sí?, lo que vas a ver es este gráfico. O sea, si te vas a escala muy grande, no vas a promediar correctamente. Una escala. ¿Está bien? Pero si a la vez te vas a Sí. escalas muy chiquitas y tu material no es perfectamente continuo, ¿sí?, de vuelta volvés a tener algo irregular, digamos, ¿entendés? O sea, vos tenés que ir, por eso uno dice, suponemos que el límite al continuo es válido, porque bueno, vos tomás la escala más chica que te convenga en función de cómo te varían las funciones, y te quedás ahí. Pero si vos siempre estás suponiendo que el límite a escala tendiendo a cero funciona. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Obviamente, si vos usás una escala muy grande, no te va a convenir porque en esas escalas grandes vos tenés variaciones que no estás considerando. Si vos te vas a escalas muy chiquititas, tampoco te va a convenir porque en realidad te estás metiendo con la parte atómica y ya empiezan de vuelta a haber variaciones. ¿Está bien? Vos tenés que ir a una escala donde tu función no varíe demasiado. ¿Está? Bueno, entonces, el resultado que uno llega a partir de esa consideración, haciendo cuentas, es que, bueno, hasta ahora veníamos bien, porque la carga es una cantidad escalar. La energía es una cantidad escalar. Ahora vamos a expresar una ley de conservación para una cantidad que es vectorial. ¿Sí? Entonces se complica.
Porque vamos a tener que en cuenta una ley de conservación para cada una de las direcciones. X, Y y Z. Entonces, si uno considera una dirección determinada, supónganse la dirección Y, y tiene una densidad de momento lineal, mecánica, vamos a llamarla mecánica, la variación en el tiempo de esa densidad más la variación en el tiempo también de una densidad de momento lineal, pero ahora electromagnético, que vamos a definir, ¿sí? Más, y vamos a tener de vuelta un flujo, ¿está bien? Pero esto en vez de ponérselo del lado de la izquierda, acá tendríamos que poner algo así como una divergencia de J, ¿no? Haciendo la analogía con el caso de la carga y en el caso de energía con el vector de Poynting. Acá lo vamos a poner del otro lado, pues se suele poner así. Va a terminar siendo la divergencia de cierto vector t sub i. Y vamos a escribirlo directamente desde el punto de vista matemático. Esto se llama tensor de Maxwell. La suma sobre J es, el J repetido indica una suma sobre J, ¿está bien? El I este representa la coordenada X, Y, Z, o 1, o 2, o 3 del vector, el momento. Y bueno, ahora les cuento qué son cada cosa. El PI mecánico, ya saben, es el PI usual, el mecánico, es masa por velocidad. ¿Está bien? En la componente X, Y o Z, según el I. El PI electromagnético es algo muy parecido al vector de Poynting, pero en vez de ser con 1 sobre mu0, es el epsilon 0. Si estamos en la componente I, esto sería la componente I de ese vector. ¿Está bien? O sea, fíjense, antes en energía el vector de Poynting actuaba como flujo. Ahora, el vector de Poynting, en términos de momento, actúa como momento. Lo que hace más de flujo es el tensor de Maxwell. ¿Está bien? El que hace flujo de momento lineal es el tensor de Maxwell, no es el vector de Poynting. El vector de Poynting es el mismo momento lineal del campo electromagnético. ¿Sí? Che, Dani, a eso se llega desarrollando lo que vimos antes, ¿no? Sí, eso, Bueno. así como estamos con el tiempo, prefiero presentarlo primero y después si queda... bueno, y esto es igual a esta cantidad. Bueno, ahí no queda otra que E sub i, EJ menos delta IJ por E al cuadrado sobre 2 más 1 sobre mu0 BI BJ menos delta IJ por B al cuadrado sobre 2. Esto sería, esto es lo que se llama tensor de Maxwell. ¿Sí? Es un tensor simétrico. Si uno cambia el lugar el I y el J, queda lo mismo, no hay ningún problema. El que sea simétrico hace que uno no se equivoque tanto con estas ecuaciones. Un tensor es básicamente un tensor de esfuerzos. Yo en el teórico explico lo que es un tensor de esfuerzos. ¿Sí? Un tensor de esfuerzos lo que dice básicamente representa la fuerza por unidad de superficie. El tensor de esfuerzo es más una cosa de fluidos, ¿sí? Y es un tensor que describe cómo son las fuerzas de tensión y de presión en las caras y las de corte. Si uno tiene un fluido, un volumen en un fluido, ese volumen va a tener una superficie y en esa superficie se expresan fuerzas de contacto. ¿Está bien?
Entonces, para describir esa fuerza de contacto en esa superficie, uno tiene fuerzas que son normales a esa superficie, que se llaman presión o tensión, o fuerzas de corte, ¿sí? Lo que expresan las fuerzas en la dirección tangente a la superficie. Son las típicas, son las viscosas. ¿Está bien? Entonces, este tensor de esfuerzo lo que representa es, si uno toma para tener más o menos idea de lo que estamos tratando, hacemos la analogía con fluidos y le damos una interpretación. La interpretación que le vamos a dar es que el campo electromagnético sobre un volumen determinado expresa esfuerzos de presión o de corte que están dados por el tensor de Maxwell. ¿Está bien? Entonces, cuando uno quiere ver cómo cambia el momento total dentro de ese volumen, ¿sí? El cambio de ese momento va a responder a cómo se escapan los momentos a través de las superficies obedeciendo ese tensor de Maxwell. Acuérdense que la fuerza y los momentos, ¿sí? La variación de uno es del otro. La variación de momento es la fuerza. Bueno, fuerza por unidad de superficie. Sobre la cara I, estamos pensando en un elemento de volumen en cartesianas, en la dirección J. A ver, los muestro en 2 dimensiones más o menos para que tengan... Ustedes tienen en 2 dimensiones un cuadrado. El cuadrado está en contacto con otros cuadraditos, que son estos. Si acá estamos, supónganse en XY, sobre la fuerza que le hace este cuadrado por contacto a este cuadrado, va a tener 2 posibilidades. Va a ser una fuerza que este cuadrado le hace vamos a tomar la dirección, podría ser en la dirección contraria, pero bueno, uno le cambia el signo y listo. Va a tener una fuerza en este sentido. Esta sería la fuerza de tensión o de presión que le hace el cuadrado de la derecha al del centro. ¿Ok? Por contacto, simplemente por contacto. Y esta es la fuerza de corte que le hace el cuadrado de la derecha al de la izquierda. De corte, sería transversal. Por la definición que yo les di arriba, a esta fuerza la llamamos... ¿Qué es como una fuerza diagonal, Dani? ¿Cómo? ¿Como una fuerza? ¿Le hace como una fuerza diagonal? Claro, sí, pero Sí. vos las separás en las dos porque tienen características muy diferentes desde el punto de vista físico, se originan cosas diferentes. ¿Sí? La primera tiene que ver con la presión, ¿no? Contacto. Y la segunda, una fuerza de cizalladura. Cizalladura. ¿Sí? De cizalla. O sea, tipo de dientes, ¿no? Engranaje. Tipo, vos tenés engranaje, Sí. ¿sí? Vos levantás uno, se levanta el otro. A esta por cómo le dije, fíjese, el I tiene que ver con la cara y el J con la dirección. Entonces, la cara 1 sería la cara X, esto sería T11, ¿sí? Y esto sería T12. ¿Ok? Por acción y reacción, bueno, estas fuerzas están evaluadas, así como lo están viendo ahí. Esto está un poco escrito en el teórico, así que lo pueden repasar de ahí, pero más o menos para que tengan idea de qué es lo que es un tensor de esfuerzos. De vuelta en fluido, ¿no? Esto se ve en fluidos y uno se lo puede perder. Esto está evaluado en, sería X más diferencial de X sobre 2 si quiere, Y, ¿no? Y esta T1 también está evaluada en ese lugar, ¿sí? Si ponemos X ahí. Bueno, y acá
tendríamos también una fuerza para allá, otra fuerza para allá. Esas se llaman, esta sería T22. Estaría evaluada en X e Y más diferencial Y sobre 2. ¿Ok? Pero no importa dónde están evaluadas. Lo importante es que más o menos tengan sentido la numeración y esta sería T21. ¿Está bien? Y uno dice, ¿para qué vos solamente especificás las fuerzas acá y por qué no las especificás acá? Bueno, las podría especificar, pero esas fuerzas que aparecen acá, por acción y reacción, son las mismas que aparecen acá y acá. ¿Está bien? Entonces, ya determinando cómo es el tensor de esfuerzo a lo largo de todo el espacio, ya uno sabe cómo aplicar las fuerzas. Uno usaría acá acción y reacción, ¿sí? Y uno acá usa la fuerza directamente, en este punto. Se los comenté así muy por arriba. Lean el teórico. Está claro que la clase de hoy va a necesitar ¿sí? Ser repasada de vuelta. O sea, no se queden con que esto termina acá. Además, este tema es importante como para que lo tengan clarito. Pero bueno, lean el teórico. Las Traten de cuentas hacer de, los ejercicios. Si ven que los ejercicios con la clase de hoy no basta, no importa. Hagan lo que ya tenían de antes. Chean y las cuentas de conservación de momento están en la apunte Están en el para darle. apunte y están en el libro. ¿No? ¿Mm? Si tienen ganas, se las hago. No sé qué opinan los compañeros. El que calla otorga. Además, también me pone a prueba a mí también, a ver hasta dónde puedo dar. Si de pronto hago, me dice. Bien, conservación de momento. Arrancamos con la fuerza. Habíamos dicho que esto era así. ¿Estamos bien ahí? Reemplazo el ρ. Ahí estamos bien. El J lo divido en dos partes. La primera parte es Rotro B sobre Mucela. claro, y la segunda parte es Menos. ¿estamos bien ahí? Así es. ¿Sí? Sí. Bueno, lo que voy a hacer es ¿por qué puse por E? Sí, Ah, me equivoqué. rotor B. Me quedó lo de antes. ¿Está bien? Claro. Bueno, fíjense que acá voy a sumar y restar lo mismo, hago el mismo truquito. Además, ya el resultado, yo ya sé a dónde tengo que llegar y es mucho más fácil. Acá lo que voy a hacer es sumar y restar. ¿Mm? ¿Está bien? Sumo y resto lo mismo. ¿Sí? Si yo junto estas dos cosas, esto va a ser igual a, Me dedico al producto. claro, Carlos Augusto. Y en el otro aplica Faraday, en el término que sumaste. claro. Sí, estamos aquí, por Dios. Afilado todo. Un fire. Pero entienden que siempre la misma técnica, ¿no? Es tratar de usar todas las ecuaciones de Maxwell para meter toda la información. Acá
Esto es menos el rotor D. Entonces va a quedar, lo voy a achicar así veo todo. Entonces esto va a quedar. Acá voy a sumar, fíjense, como la divergencia de B siempre es 0, yo acá puedo poner tranquilamente eso lo agrego. Lo puedo agregar porque me la banco. ¿Está bien? Porque divergencia de B es igual a 0. ¿Estamos? ¿Puedes poner ahí, Dani, así cuando nosotros vemos las cosas que igual a 0? ¿Sí? Ahí el rojito. Esto que está acá, ¿qué Sí, cree me que acuerdo. ponga? Que es igual a 0 ahí. Lo agrego porque es igual a 0. Es como sumarle 0 a la ecuación. ¿Está bien? Bien. Bueno, entonces me quedaría esto menos rotor D, ahora le cambio de lugar y me va a quedar esto más esto, le doy, lo doy vuelta y me va a quedar más epsilon 0. ¿Está bien? Me va a quedar esto más esto. ¿Qué estás haciendo ahí, Dani? ¿Qué? Epsilon 0. Esto sería... Y no va el menos del rotor, No, pero es rotor de E. anticonmutativo, me parece. Claro, Ah, es verdad. Ahí se el otro anticomún. menos. ¿Está bien? ¿Y el primero de dónde salió ese gradiente D por E? Divergencia Del D por E. J, del RO. Claro, de acá. Ah, no. Parece que sí, se me confunde, parece que son distintas ecuaciones. Está bien. ¿Está bien? Y lo que me resta es esto. ¿Está bien? Esto sería menos la derivada de con respecto al tiempo de... Che, Dani, ¿no Bueno, es 1 sobre mu 0 por el gradiente de B por B? rotor de B por B. ¿Cuál? El segundo reglón. Divergencia de B, ¿no es? No, porque esto que está acá, esto es Maxwell, es Ampere. ¿Cuál? Che, ¿Sí? Dani, Estoy tratando de J. Ese sí está bien, pero y el que está abajo, yo estoy viendo la ecuación última. El último regloncito, en principio, es 1 sobre mu 0 por la divergencia de B, ¿no es? Ah, sí, sí, sí. che, Dani, ¿y la divergencia del E no es igual a ρ sobre epsilon 0? Claro, pero yo estoy usándolo al revés ahora. Yo me estoy eliminando las fuentes. ¿Está bien? Yo quiero Claro, o expresar, sea, quiero expresar vos reemplazaste ρ igual a la divergencia de E sobre epsilon 0. por epsilon 0. Por Ah, Y pasar el epsilon J multiplicado. por lo demás. El rotor de H y la derivada de con ah, respecto al tiempo. ¿Está bien? Y me deshice de las fuentes. sí, sí. ¿Está bien? Es como un periodista ¿sí? Un periodista que se deshizo de las fuentes. La- Los mato. los mató. No querían. Claro, no, el que se deshace de las fuentes es el denunciado por el periodista, ¿no? De las fuentes del periodista. Los mató. Bueno, listo. Entonces, esto que está acá, fíjese, pasa para el otro lado. Y yo lo que tendría que hacer, bueno, me quedaría. Acuérdense de dónde arranqué. Arranqué de la fuerza. O sea, me arranqué con que la fuerza
esta fuerza que yo calculé es una fuerza por unidad de volumen, porque usé ρ y J. ¿Está bien? Entonces le voy a poner fuerza chiquitita, así. Esa fuerza por unidad de volumen es la fuerza de Lorentz por unidad de volumen. Y voy a pasar por este lado la parte esta de... Y ya lo voy a llamar acá P electromagnético. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto era mi vector de Poynting, pero con el epsilon 0 en vez del 1 sobre mu 0, y eso lo llamé P electromagnético? Y eso va a ser igual a esta cosa que está acá, ¿sí? Que también es un vector, pero lo que vamos a mostrar es que, bueno, vamos a simplificar eso usando el rotor del rotor. ¿Mm? El rotor el rotor de esto. Vamos a ver qué vale rotor de A por A. ¿Se acuerdan de esa fórmula? No, ¿no? Ese no era algo del laplaciano, Sí, esa divergencia al cuadrado menos, sí. y ahí, Sí. el otro me acuerdo. Sí. A ver cómo... Podríamos ver la fórmula, ir a la fórmula y verla, y trabajar con eso. Vamos a hacer eso. Y después le enseño otras técnicas pero ahora no estamos en condiciones. Sí, ahora es una clase en modo terapia intensiva ahora. Así por lo menos les muestro dónde está. Bueno, acá está al revés. ¿Sí? ¿Ven esta que está acá? ¿Mm? Nosotros tenemos una, pero al revés. Entonces fíjense que queda el gradiente, o sea, me quedaría primero es E por gradiente y después el gradiente de L al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Rotor de E por E sería. E por gradiente, ¿no? Listo. O sea, lo que voy a usar acá es que el rotor de E por E es igual a E por menos. Che, Dani, y que el momento electromagnético se defina así, ¿tiene alguna justificación o...? Claro, porque te queda justamente una ecuación de conservación. Estamos haciendo una ecuación de conservación para momentos. Te queda solamente, eso te queda como una derivada con respecto al tiempo. Partimos de Sí. la fuerza. Entonces ahí es donde vos lo interpretás, ¿sí? Como un momento, porque te queda derivando con respecto al tiempo. Si te hubiese quedado con la divergencia, lo hubiésemos interpretado como un flujo. ¿Está bien? Ah, A ver, les voy a enseñar de otra forma. Así no, porque no le va a aportar nada a esto. Bien, quedémonos con esta parte. Esta parte ya sabemos qué es lo que vamos a hacer con esto que está acá. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa con eso. Lo importante es que eso sea una divergencia de algo. Porque estamos atrás de una ley de conservación. ¿Sí? Eso tiene que ser la divergencia de algo. Entonces, escribámoslo así. ¿Se acuerdan que cuando uno tiene un producto vectorial, lo puede escribir como epsilon i j k, ¿no? A por B. Esto lo vimos antes. Y si no, llegó el momento de saberlo. Producto vectorial, componente I, es epsilon i j k a j b k. ¿Eso lo sabían? ¿Sí o no? sí, me suena haberlo Sí, visto. me suena. ¿No lo vimos nunca en mecánica? En método lo está viendo, En Eso, método lo en estaba también. en la viendo. guía de álgebra. Bueno, Claro, genial. pero el método Acá, ves, no lo ves como el rotor, sino como que lo usamos, pero no.
Bueno, No como- el I está fijo. El J repetido suma y el K repetido suma. ¿Está bien? Listo. Ah, sí. No, chicos, le veo las caras. Me parece que continuamos esto el jueves. Lo redondeamos el jueves. Porque no, sí, ya están. Son más flojos que yo, El son más lunes. jóvenes y son más flojos que yo, ¿eh? Che, Dani, ese epsilon, el epsilon, no, por lo que nos dijo el Jorge, el epsilon de 1, 2, 3 es 1, permutaciones pares da 1 y impares dan 1. Sí. Y repetido de acero. Repetido, o sea. Sí. ¿Sí? Tensor de Levi-Civita se llama. Y si la idea es en esta materia ver bien relatividad, después lo van a hacer como hace Messi con la pelota, van a agarrar el tensor ese y van a hacer lo mismo. ¿Está bien? Dejémoslo acá, estábamos cerca, ¿sí? Básicamente, obviamente, esto que está acá va a terminar siendo la divergencia de T y J. ¿Está bien? Pero es una divergencia medio extraña porque termina siendo la derivada J, TJ, I, donde I es la componente del vector que estoy viendo. Pero eso lo vamos a ver bien la semana, el jueves. El jueves no vamos a hacer entonces práctico, hagamos mitad teórico y la otra mitad terminemos lo que estábamos con el jueves pasado. Bueno. ¿Está bien? Sí. No, porque quedamos cortos. Yo me apresuré mucho y no me tendría que haber apresurado tanto. Quizá. Los del jueves pasado son los ejercicios, el MEQ y el BEQ. Lo del jueves pasado es, en lo que hice yo, calcular el E2. Sí. Sería la corrección al cuasiestacionario eléctrico de nuestro problemita. Si no le sale, no le sale. Pueden cursar la materia otro año, no hay ningún problema. ¿Sí? Esto es prioridad. Después había otra parte del mismo problema que era controlar que era controlar la ecuación de continuidad. ¿Cuál era controlar la ecuación de continuidad? ¿Se acuerdan que habíamos llegado a un J que tenía 3 partes? Habíamos llegado a un J que tenía la tapa de arriba, la tapa de abajo y el borde. ¿Sí? Hay que controlar que esa J que nosotros obtuvimos cumple. Tienen tipo baterías conectadas, ¿no? Cumple El esto. borde. La J que nosotros obtuvimos cumple eso. ¿Por qué es importante esto? Por una cuestión práctica, digamos. Acá yo quiero saber, estaría bueno que ustedes manejen cómo el cálculo de la divergencia. ¿Se acuerdan que recién hicimos una divergencia en esféricas? Sí. Yo quiero que hagan bien la divergencia en ese caso en cilíndricas. Y que controlen, digamos, que te va a dar la derivada de ρ con respecto al tiempo, que ya es dato de problema. Porque el ρ era la sigma. La sigma en la tapa de arriba y la sigma en la tapa de abajo. ¿Sí? O sea, eso era dato del problema. El J lo tuvimos nosotros. Tenemos que comprobar la ecuación de continuidad. Listo, y después el MQS no. Eso si quieren regularizar la materia ahora. ¿Está bien? Negocio. Si la quieren regularizar ahora y no quieren cursar más, la pueden hacer ahora. ¿Sí? El apunte ese que está ahí. ¿Ok? Sí, así que no. Qué sádico, cómo me gusta, ¿eh? Bueno, está bien. Manera de leer las cosas. No, tendría dos cuartos. Bueno, si pueden hacer el 1, genial. Si pueden hacer el 2, más genial. Si pueden hacer los 3, sería súper genial. ¿Está bien?
Y después tratamos de redondear un poco más la clase de energía, que hay muchísimas cosas que no dije encima. Pero lo peor de todo es que, ¿sí? Hay del apunte de energía, habré dicho el 20% de lo que está anotado. Por eso me excedí, o sea, como me pareció que era que te podía meter en una clase, le di muy rápido y ahí es donde chocamos un poquitito, no, ¿sí? No se entendió tanto. Tendría que haber ido más lento. Pero estamos bien en tiempo. ¿Mm? Claro. Nos vemos el jueves. No juego a mí. Vamos. Bueno, Dale, nos vemos. Chao. Chao. chao.